Ahora le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta hora, Padre bendito Dios. Venimos delante de tu presencia, Señor, y te suplicamos que nuestra mente, Señor, sea limpia, sea llena de tu Santo Espíritu, Señor, todo cansancio del día, Señor, todo agotamiento, Señor, de circunstancias de la vida que lo cargan a uno, Señor. Ministramos paz a tu pueblo. Te pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, pueda entrar en reposo tu pueblo y pueda poner atención a tu palabra y recibirla, porque ese es el alimento para el alma, Señor. Así que yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído, que nos abra las Escrituras, Padre, en el nombre de Jesús, para poder, Señor, entender y dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leerle este pasaje, 1 Corintios 1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento: no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios sí sabe cómo hacer las cosas, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira que hay varias situaciones, ¿va? Dice, primero nos dice que nuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ¿va? Para que no nos creamos mucho nosotros en relación a los demás, ¿va? Luego dice muchos poderosos, ¿va? Económica, inteligentes, ni muchos nobles que tengan mucha cultura, que tengan muchas profesiones o tengan profesión, sino Dios ha escogido lo necio del mundo. Fíjese cómo nos llama necios para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil, fíjese, nosotros que éramos necios, débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que no es. Wow, aquí yo no había puesto atención en este pasaje, pero aquí vamos a estudiarlo primero Dios, tal vez el viernes, pero qué lindo, va, pero gracias a Dios, va, hermano, que Dios escogió lo peor. Por esa razón, sabiendo nosotros que éramos lo peor del mundo, hoy tenemos mucha gratitud, porque el Señor nos escogió no por buenos, sino por malos, hermano, para que la sangre de Cristo y su obra redentora pudiera rescatarnos de todos estos niveles que nos débiles, hermano. No éramos sabios, no éramos nobles, no éramos poderosos, despreciados. Duro, ¿va? Pero sí, es una verdad, ¿va? Pues hay algunos que hay excepción, ¿va? Hay algunos nobles, pero y también hay poderosos, también en el Evangelio, pero la mayoría es esta listita que el apóstol Pablo se encargó de recordárnoslos para que no se nos olvide. Dice, para que nadie se jacte delante de Dios. Qué lindo, ¿va? Dios nos da el equilibrio para que no nos vayamos ni por un lado ni por otro lado, ni que seamos acomplejados, ni que seamos orgullosos. Déjeme leerle otro pasaje también de los que me gusta a mí escoger antes de empezar a enseñar lo que tenemos escrito. Lucas 9:26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Wow. Qué interesante, ¿va? Pero entonces acá vemos nosotros, ¿va? Que va a haber gente, ¿va? Yo imagino, pues si nos están advirtiendo, si nos están diciendo, si nosotros nos avergonzamos del Señor y de sus palabras, Él también se va a avergonzar de nosotros, el Hijo, dice, cuando venga.
quise decente, hermano, ¿va? Y fíjese que qué misericordia de Dios, porque cuando uno empieza en el Evangelio y lo empiezan a molestar, pero si es muchacho, ¿va? Lo empieza, usted, antes de esta época, antes de este año, antes de estos últimos años, hubo una época en que el Evangelio era como una moda, hermano, de los 90 para los 2010, algo así, qué bonito, y como una novedad, ¿va? Pero ha ido cambiando el concepto de ser cristiano. Pero antes, cuando nosotros nos convertimos, hermano, realmente la listita que le dije, así nos miraba la gente. No éramos poderosos, no éramos nobles, éramos los que no teníamos nada, que por eso habíamos buscado a Cristo, ignorantes, así nos decían. Nos perseguían. La iglesia donde yo asistía, todas las semanas tenían que cambiarle los vidrios, porque pasaban apedreándola. Esa iglesia la habían puesto en una colonia muy bonita, una bonita colonia, y la mayoría de gente que vivía a los alrededores era gente que tenía casas muy bonitas, ¿verdad? Y entonces, pues cuando nosotros llegamos, como éramos un buen grupo, muchos, pues usábamos los parqueos pues extras, o la calle, y la gente se ponía malísima. No solo no nos querían, sino que también nosotros no contribuíamos, y hasta que nos tuvimos que ir de ahí. Pero no había, fíjese hermano, no había fin de semana que no estuvieran cambiando vidrios. Pasaban apedreándolos y los quebraban, pero lo extraordinario de esto era que dentro de los vidrios rotos los días domingos, porque los cambiaban, los rompían viernes o sábado, entonces ya no se podían cambiar, entonces se cambiaban hasta el lunes o el resto de la semana. Pero yo me acuerdo de lo impresionante cuando el apóstol Ríos hacía el llamado. La gente metía la mano por los vidrios quebrados y estaba aceptando a Jesús, porque no podían entrar. Estábamos repletos, hermano, pero repletos, aquello que no cabía una sola persona, no, que olvídese, como para la pandemia estaba bueno ahí, estábamos pecho contra espalda, así como lo oye, y eran todos los cultos así, era una cosa increíble, los autobuses atascados, llenos de personas, era un mover exquisito, precioso, la palabra, la gente, cómo se convertía, casi todos esos años que yo estuve ahí, era una multitud la que se convertía. Pero pues íbamos lo peor, ¿va, hermano? Entonces, precisamente por eso es que el Evangelio hay que predicarlo, para que nosotros, Señor, por medio de la enseñanza, empiece a cambiar cómo éramos, ¿va? O sea, no podemos seguir siendo lo que decía 1 Corintios, ¿va? Sino a través de la sangre de Jesucristo, a través de la palabra, a través de la obediencia, nosotros vamos dejando todas esas costumbres y todos esos epítetos que nos pusieron, ¿va?, en el mundo, para ser otro tipo de personas, ¿va? Que cuando usted regrese a su país, vaya a pasear, cuando vaya al barrio donde nació, la gente pueda decir, wow, este es otro, ¿va? Tiene otro aspecto, y es una persona que de verdad que el Evangelio lo ha cambiado. Y tal vez si no era muy maloso, ¿va? No mucho se le va a notar, pero algo se le nota, ¿verdad? Porque hay gente que siempre ha sido muy, muy educada, muy culta, con un carácter muy bonito, ¿va? Entonces, pues solo un retoque le dio el Señor, ¿va? Pero otros nos tuvieron que cambiar por completo, ¿va? Pero gracias a Dios que estamos en ese grupo de los ex débiles, y todo ese grupo que lo vil y menospreciado éramos. Hoy somos muy amados en el cielo, somos muy amados por Dios. Y si nos portamos bien, también la gente nos va a amar. Pero entonces yo le quiero hablar un tema que hoy estuvo en la reunión de pastores, estuvo hablando nuestro apóstol, y lo aplicó para nosotros los pastores. Pero yo le encontré mucho sentido para aplicarlo para nosotros mismos, o sea, para la iglesia en general. Y le puse yo los avergonzados, ¿verdad? Y entonces vamos a ver 1 Juan 2:28. Este pasaje lo estuvimos viendo, creo que lo vimos no sé si el viernes o el martes, o martes y viernes de la semana pasada. La semana pasada estuvimos, gracias a Dios, bien llenos, ¿va? Estuvimos comiendo casi todos los días, y gracias a Dios porque el Señor nos dio para todos los días alimento espiritual. 1 Juan 2:28.
Y dice, ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, sí, lo que fue el viernes creo yo, y no nos apartemos de Él avergonzados. Por eso es que le puse los avergonzados en su venida. Así le había puesto, los avergonzados en su venida. Entonces va a haber gente que va a estar avergonzada cuando regrese. Decíamos nosotros, va, y cuando a la gente la conocemos más de cerca, o tenemos una relación y nos encuentran infragantes, pues nos da más vergüenza, ¿va? Por la confianza que tenemos, que nos encuentren tal vez haciendo algo indebido. Sí, más que todo indebido. Pero aquí me llama mucho la atención que en los primeros versículos, perdón, los primeras, al empezar el versículo, nos dan una como amonestación o advertencia. Entonces, una de las cosas para que no estemos avergonzados en su venida, dice que debemos de permanecer en Él. O sea, no debemos de ir y venir, sino ser estables. Que cuando se manifieste, ¿por qué vamos a tener confianza? Porque vamos a tener una comunión con Él constante, ¿va? Y eso es bien interesante, porque a medida que uno se relaciona con una persona, tiene más confianza, la conoce más y sabe, bueno, la conoce más es que sabe más de esa persona, ¿va? Y eso es bien importante porque cuando uno llega a estimar a esa persona, pues ya sabe lo que no le gusta y lo que le gusta. Y entonces, pues yo creo que esa es una parte muy importante en una relación, en una comunión horizontal. Pero en una comunión vertical, que sería nosotros con Dios, es la comunión a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de leer la palabra, ¿verdad? Todas esas cosas que nos acercan a Dios, mantenemos una comunión con Él, y entonces cada día nos vamos enamorando más y más de Él, porque vamos viendo que su palabra se cumple. Fíjese, la semana pasada, hace menos de una semana, una hermana de la iglesia me llamó para pedirnos una oración, una necesidad y unos exámenes que tenían que hacerse, y estaba muy, muy asustada. Y yo dije, hoy me puse en el lugar, dije, wow, es serio lo que le están diciendo a la hermana. Y estuvimos orando, gracias a Dios usted participó, y los que participaron y supieron, pues siéntanse dichosos y contentos, porque hoy me escribió la hermana muy contenta, diciéndome que absolutamente nada de lo que le habían dicho que posiblemente tenía, nada tenía. O sea, o la sanó el Señor en las oraciones, o ellos se equivocaron. Pero yo más creo que el Señor la sanó. Entonces, mire, esa es una comunión, hermano. Comunión con los hermanos, ¿ves? Comunión con Dios. Entonces empezamos a ser conocidos. Alguien que era conocido y que era confianzudo, se podría decir, era Juan. Tenía una comunión con el Señor en la tierra. Y por lo mismo, en los 3 años y medio que estuvo con Él, le ganó su corazón en el discipulado. Y luego era tanto el amor y lo que había visto Dios en Juan, sobre todo su corazón, que le permitió escribir. Hermano, de los 12 fue el que más escribió. De los 12. Aparte va el apostolado del apóstol Pedro, muy poquitas, una o 2 epístolas, ¿va? Pero Pablo fue el que escribió más, ¿va? Que fue en otra forma en que tuvo el encuentro con el Señor. De él fue ya sobrenatural, ¿va? Ya el Señor ya no estaba, pero tuvieron una comunión desde que se le apareció en camino de Damasco, lo marcó, ahí mismo le mandó a decir con Ananías su currículo y todo lo que iba a sufrir y a padecer, y que iba a ser un vaso que Dios iba a utilizar, ¿va? Lo preparó. Pero Juan, hermano, lo trasladaron al cielo, le mostraron lo que no ha sucedido, hermano. Eso es extraordinario. ¿Cómo hacerlo, va? Solo Dios lo puede hacer en otra dimensión, en una dimensión de adelantarse a los hechos, ¿va? Porque nada de esto sucedió, pero tal como lo escribió, así va a suceder. O sea, todo está escrito. Y uno cree que
que tal cosa hizo el diablo, ¿va? Y que el diablo no sé qué. No, el diablo tiene que leer también lo que tiene que hacer, ¿va? Y lo que le dan permiso. Porque ahí mismo en Apocalipsis dice que se le dio potestad tanto al anticristo, se le dio potestad al falso profeta, a decir palabras blasfemas, al diablo también. O sea, si Dios no les da la potestad, si no les da el permiso, ellos no pueden hacer nada, hermano. Recuerda usted Job, ¿va? El Job también por permiso del Señor, pudieron tocarlo, ¿va? Pero de ninguna manera lo habían podido tocar. Y esa debe ser nuestra esperanza, debe ser nuestra seguridad en nosotros, que nada de lo que nos pueda suceder es que Dios no está descuidado o Dios no lo sabe. No, Dios lo sabe todo. Y si Dios lo sabe todo y sabe lo que ha de venir, hermano, Él va a saber cómo ayudarnos y nos va a sacar de lo que nos permita que entremos. La mayoría de cosas ya Dios las tiene en su mente, ¿va? Y con nombre. Qué es lo que debemos nosotros alcanzar, cuál es el examen que vamos a pasar, ¿va? Pero bueno, sigamos acá. Yo le puse otras dos versiones, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos. Allá dice avergonzados de Él, y confundidos de Él en su venida, la versión del oso. Y esta versión dice: ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza, y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Porque al que se avergüenza lo que hace es irse alejando, hermano, irse alejando, y en lugar de irse acercando, ¿va? Yo le he dicho a usted, ¿va?, que si nosotros aquí alcanzamos una estatura, la que usted alcance aquí va a tener allá. Y si usted tiene comunión con Dios como tuvo Enoc, con 300 años que le dio el Señor el privilegio de caminar con Él, hermano, Enoc pudo ver, Dios ya sabía que era Enoc, pero Enoc no sabía quién era Dios, hermano. Como Job sabía quién era Dios, el Señor, de oídas, pero el Señor quería que le conociera. Y algunos de nosotros, sin querer, hemos experimentado ese tipo de experiencias, ¿va?, que Dios quiere que le conozcamos más. Y algunos nos ha llevado nos ha permitido que lleguemos a un tipo de sufrimiento, donde nosotros llegamos al extremo de dolor o de preocupación, y ahí clamamos y le conocemos en otra dimensión, ¿va? Si supiéramos que todas estas situaciones que cuando las estamos pasando, porque ya cuando las hemos pasado decimos: oh, si Dios estaba en medio del asunto, oh, si Dios estaba aquí conmigo, oh, si Dios me auxilió. Pero para mientras nos mantiene el diablo con la mente bien tupida, bien llena de basura, ¿va?, que Dios te abandonó, Dios no está contigo, y uno que le cree, hermano. Y le vuelven a hacer el mismo examen y le vuelve a pasar lo mismo. No aprendemos. Pero entonces, mire, sigamos viendo algunas cosas. Mire, le quiero leer el Salmo 119, 42. Dice: y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero. Pero fíjese que me llamaba la atención, porque este avergonzador es una potestad más que nosotros no habíamos visto. Nuestro apóstol nos había enseñado 13 potestades, pero más una hoy, entonces tenemos 14 potestades. Y una es el avergonzador. Es una potestad. O sea, es un ser que va a trabajar para avergonzarnos, hermano. Va a procurar, así como está el devorador, hermano. Fíjense, a cada potestad el Señor la describe. Ahorita las vamos a ver, solo las vamos a leer, ¿va? No las vamos a estudiar. Ya las estudiamos un tiempo, vamos a repasarlas después, más adelante. Pero, por ejemplo, el devorador. ¿Qué cosas el devorador? Así rapidito. ¿Cuál es su trabajo del devorador? Bueno, en una persona puede devorar su salud, puede devorar su economía, y las principales, y puede devorar a sus hijos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se contraataca el devorador?
dando el diezmo. Porque el Señor en Malaquías, ahí dice que traed el diezmo al alfolí y yo, dice, el Jehová de los ejércitos, reprenderé por vosotros al devorador. O sea, tú no lo vas a poder, tú no tienes la capacidad ni el poder para esa potestad que es el devorador. Esa es como quien dice, déjenmela a mí. Debe ser una potestad tremenda, pero fíjese cómo es que uno hace que el Señor reprenda al devorador con obediencia. O sea, uno no lo tiene que enfrentar. ¿Y para qué si Jehová de los ejércitos se ha comprometido a pelear con él, a reprenderlo? Entonces lo que tenemos que hacer es obedecer el principio para que el Señor lo haga retroceder y aparte de nuestros hijos, aparte de nuestra economía y de nuestra salud, porque hay más cosas que puede devorar, ¿va? Pero esas me acuerdo en este momentito. Pero entonces fíjese, y le daré por respuesta a mi devorador, a mi avergonzador. ¿Sí? Qué interesante, ¿verdad? Que en tu palabra he confiado. O sea, aquí leo yo algo bien interesante. Cuando el avergonzador venga y te señale algo que no sea cierto, entonces hay que reprenderlo. ¿Cómo? Recordándole que en la palabra de él hemos confiado. Por ejemplo, tú tal vez dijiste, este trabajo me lo dio Dios y nadie me lo puede quitar. Mira, yo lo dije algunas veces y no me lo quitaron y el avergonzador no se levantó contra mí. Pero póngale que se hubiera levantado y yo viendo que había declarado, entonces yo le tendría que declarar para reprenderlo y apartarlo de mí, decirle, pues mira, avergonzador, yo he confiado en la palabra del Señor y no me importa que me haya quitado el trabajo, Él es el que abre y es el que cierra. Y si Él cierra, nadie abre, y si Él abre, nadie puede cerrar. Entonces, de todas maneras, seguimos nosotros en victoria, ¿va? Pero aunque parezca que no estamos en victoria, porque el perder un trabajo, ahora principalmente, en un tiempo tan difícil, es más duro que antes, hermano. Y cuando uno tal vez tiene malas costumbres de que no ahorra y pues no tiene para el momento de la escasez, pero fíjese, entonces yo lo que quiero es que nos empecemos a familiarizar que dentro de las potestades hay una número 14. Hay 13, conocíamos 13 y las estudiamos, pero hoy el apóstol nos dijo que había otra más y nos la enseñó y yo no la había visto. No la había visto. Y había leído estos pasajes, pero en otra versión. Se me olvidó ponerle la versión, esta es una versión no muy leída, ¿va? Pero que es una versión. Entonces usted sabe, ¿va? ¿Cuál es la mejor de todas las versiones? Todas las versiones, porque podemos comparar. Bueno, entonces aprendimos algo. Hay un avergonzador que va a estar tratando que nosotros, cuando regrese el Señor, no podamos estar firmes. Entonces, pero entre líneas están las claves. Y aquí, por ejemplo, atacando, ¿va? Tratando de avergonzar a alguien que algo hizo. Entonces le dijo que la palabra del Señor hemos confiado. O sea, fíjese, ¿sabe qué le estamos diciendo? ¿Sabes qué, avergonzador? Yo tengo una espada y es la espada del Señor y en esa he confiado. No en otra espada más que esa espada. No en la de Goliat, sino en la espada de Jehová, la espada de doble filo. Y aquel uno ya la conoce. Él la conoce mejor que nadie. Entonces, fíjense qué arma la que nos están dando y qué versículos tan escondidos, hermano. Pues entonces, miremos aquí lo siguiente. Mire, aquí están las 13 y le agregué hoy una más. Está el destructor. ¿Se recuerda? El destructor fue el primero. Es un ángel que tuvieron que pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero para que protegiera, fíjese qué interesante, para que protegiera únicamente a los primogénitos. Pero también fíjese que después yo leyendo me di cuenta que ahí quedó la sangre. Entonces, de alguna manera, ellos también, toda la casa recibió, cuando tuvieron que irse, porque fue en esa noche antes de partir, y que tuvieron que pasar por esa puerta. Una puerta que había sido bendecida con la sangre, quiere decir que la sangre, como pasaron debajo del umbral, entonces la sangre los cubrió y los bendijo. Como cuando dice que fueron bautizados en el mar y en Moisés, en la nube y en Moisés.
Entonces pasaron en medio. Entonces ellos fueron bautizados no a la manera de nosotros, sino a otra manera, ¿va? En medio del mar. Entonces estaba la nube, estaba Moisés y estaba el agua detenida en columnas. Entonces ellos pasaron en seco y fueron bautizados, el pueblo de Israel que venían saliendo de Egipto. Está el devorador que acabamos de hablar, está el vengador. Este vengador es terrible, hermano. Cuando uno hace cosas, se levanta, le dan permiso, pero el Señor nos enseñó en el Antiguo Testamento que hay 6 ciudades de refugio. Eso lo estudiamos también, pero lo vamos a estudiar otra vez, y con nombre, y cada ciudad que tiene su nombre, eso ministra, y son los sacerdotes, o son más o menos como las congregaciones en el día de hoy, que llega alguien y pide cobertura y se refugia ahí. Tal vez viene perseguido por el enemigo o por alguna enfermedad o viene por escasez y llega a esa congregación, se somete a la congregación y resulta prosperando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ese lugar? Reprenderles y enseñarle a prosperar. Pero interesante, hermano, porque acuérdense que la gente llega, uno no las va a traer, la gente les asigna cuál es el lugar. Por eso es imprudente, no es sabio, es quererse agarrar las ovejas de otro pastor. Ese es un error tremendo, hermano. Querer conquistar algo que Dios no te ha dado. Hermano, jamás va a prevalecer uno. En un momento va a caer, tarde que temprano, y a veces la caída entre más alto duele más. O sea, aprendamos, recuérdense que el sábado estuvimos hablando de eso, que cuando se roba una oveja hay que devolver 4. Por ley, y el principio no ha cambiado. Aunque la ley puede cambiar, pero el principio no cambia. ¿Cómo le explico eso? Estados Unidos tiene un principio, y es taxes. Los taxes pueden cambiar, como los acaban de cambiar ahorita. Antes los habían bajado y los subieron, y así hemos estado desde que yo vine acá, y usted también. Eso se puede hacer, pero el principio de no taxar no se puede. Eso viene en la Constitución, ¿va? Lo mismo es lo que estoy explicando, ¿va? Entonces, fíjese, está el acreedor. El acreedor es el que va a cobrar por las deudas. Recuerda, eso lo hablamos ayer también. Está el acusador, está el engañador, está el angustiador, el avergonzador. Bueno, ahí se lo puse allá arriba, en el 8 y otra vez lo puse acá. Me hizo falta entonces otro. El tentador. Sí, 2 veces lo puse, uno arriba y otro abajo. El burlador, el usurpador y el viajero. Lo voy a revisar. En algo fallé, porque hoy yo no lo conocía y también nuestro apóstol nos lo hizo ver, pero dijo que eran 14, porque habían 13 que habían. ¿Va? Debe haber cambiado un nombre, luego tal vez no lo vi bien. Pero lo importante es que usted y yo, por lo menos yo y usted, o usted y yo, hoy aprendemos que hay una potestad que quiere atacarnos. Y fíjese qué tremendo, cuál es el versículo que utiliza. Que nosotros estemos fuertes, que estemos seguros y tengamos comunión con el Señor y sepamos qué estamos haciendo para que cuando Él aparezca no nos avergoncemos. Porque al avergonzarnos nos vamos a separar. Y nos vamos a distanciar, y la venida del Señor es acercarnos a Él. ¿Ok? Entonces, miremos Isaías 42:17. Fíjese, serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos. Fíjese qué interesante. Los que dicen a las imágenes fundidas, vosotros sois nuestros dioses. Mire, esto se puede aplicar cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. Fueron vueltos, pero fíjense cómo dice, fueron vueltos atrás. O sea, ellos retrocedieron. Aunque pudieron haberse quedado en el mismo lugar, o según ellos avanzaron, según lo que estaban haciendo y según este pasaje, serán vueltos atrás completamente. Avergonzados los que confían en ídolos. Y hemos aprendido y nos han estado enseñando que no solamente ellos tenían un ídolo de oro, que ellos mismos lo fabricaron con lo que el Señor les había dado, pero sabemos que hay muchos ídolos que nosotros podemos tener, que pueden ser nuestra inteligencia, pueden ser nuestras
propiedades, nuestros bienes, nuestros hijos, ¿va? Pero fíjense cómo dice, serán vueltos atrás completamente avergonzados los que confían en ídolos. Entonces, ¿qué puede hacer que una persona, cuando aparezca el Señor, se avergüence? Que confíe en ídolos. Entonces, por eso dice, hay un pasaje que dice que huyamos. Hay varias cosas que dice que huyamos, pero una de las cosas que tenemos que huir es de la idolatría. O sea, es algo que puede perturbar nuestra vida espiritual y que muy fácil la podemos, se nos puede pegar, hermano. Pero entonces, o contaminarnos. Mire cómo dice otras versiones, se las puse, serán vueltos atrás y en extremo avergonzados los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundación, vosotros sois nuestros Dios. Serán a la fuga, cubiertos de vergüenza los que confían en sus ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, vosotros sois nuestros dioses. O sea, ¿sabe quién puede ser un ídolo? Pero tremendo. Y que nosotros no lo tomamos a veces como eso, porque pareciera que no, el dinero. Y la Biblia dice que es la raíz de todo mal. Entonces, nosotros si confiamos en el dinero, si tu seguridad está en tu cuenta bancaria, en la propiedad que tienes, y eso te mantiene seguro, y dices tú que es Dios, pero es eso. Entonces, en algún momento vamos a fracasar. Nosotros, nuestra confianza, hermanos, acuérdense que la listita que leímos, no éramos fuertes, no éramos muy estudiosos, entonces, no teníamos mucho, hermano. Entonces, ¿por qué nos vamos a aferrar a cosas, verdad? Lo que tenemos que aprender es aprender a prosperar, como hablamos ayer, y la clave para prosperar y poder recibir la prosperidad del Señor es que nuestra alma, porque hay tres prosperidades, la prosperidad en el cuerpo, la prosperidad en el alma y en el espíritu. Pero nosotros debemos de prosperar precisamente en el alma para que podamos ir avanzando. Pero fíjense qué interesante, le tenemos que poner atención a que los ídolos debemos de eliminarlos de nuestra vida, hermanos. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que toma un lugar, una parte antes que Dios, ¿va? Entonces, tal vez no es tan difícil darse cuenta uno que es un ídolo. No vamos a tocar eso, podríamos tocar un poco. Yo les recomiendo, el apóstol estuvo hablando, que la descripción, porque dice, los que hacen los ídolos son los que hacen y los compran, dice, son iguales, ¿va? Ciegos, sordos y mudos. Y ahí es sordos, ciegos y mudos, ahí hay un montón de cosas que hay que estudiar, ¿va? Si usted me da tiempo, las estudiamos juntos, y si no, avance para repasar, ¿va? Yo más o menos tengo una idea, lo he oído 1, 2, 3 veces, pero hay que oírlo más y estudiarlo. Pero importante, entonces dice, serán vueltos atrás y completamente avergonzados los que confían en ídolos. No, digan no a la idolatría, porque puede ser un enemigo cuando él aparezca en su parucía, hermano. Nos vamos a sentir avergonzados y en lugar de ir hacia él, nos vamos a ir hacia atrás. Y lo que él quiere es que cuando él aparezca, vayamos como Juan, que nos acerquemos confiadamente. ¿Usted cree por qué se acercaba a Juan? Porque estaba confiado, no debía nada, no se avergonzaba de nada. Los demás, yo creo que la distancia la pone uno, hermano. Mire, yo no lo digo desde ahora que soy pastor, ni lo digo por la congregación, pero yo a veces me pregunto por qué la gente, fíjese, a veces puede ser, algunos decían por el sonido, tienen razón, otros por el baño, tienen razón, pero si no es por eso, a mí me parece muy raro que una persona que empezó adelante pare hasta atrás. Honestamente, ya dije cuáles más o menos qué excusas, ¿va? Y que las creo, por supuesto, ¿va? Estamos en la casa del Señor y si son esas excusas son valederas, pero ¿y si no es eso? Van de retroceso. Hermano, mire, la ventaja de estar adelante, y si usted no la ha descubierto, es que los que están adelante no le quitan el tiempo, no lo distraen.
se ponen a abrir que chicles, que sacar no sé qué, a platicar, a contestar el teléfono, se levanta, se sienta y usted pum, lo desconecta. Y pum, como que le estuvieran poniendo anuncios. Y yo siempre, a mí me gusta la parte de adelante, pero creo que es bueno. Yo toda la vida me senté en la parte toda la vida, de oveja. Bueno, pero entonces sigamos porque nos estamos quedando solo en esto. Hay más. Hay más cosas que pueden avergonzar en su venida. Salmo 71, 24. También mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque ha sido avergonzados, porque han sido humillados los que procuran mi mal. Fíjense, qué interesante, hermano. Entonces, los que procuran el mal de nosotros van a ser avergonzados. Pero como estamos hablando de nosotros, si nosotros somos personas que nos dedicamos a hacer mal, hermano, usted ya entiende que es hacerle mal a alguien. Por ejemplo, hacerle mal a alguien es levantarle un falso. Hacerle un mal a alguien, usted que lo conoce de años, y usted trae la historia de esa persona nuevamente, como tratando de decir que esa persona todavía es así. Esa es una maldad. Por ejemplo, llega mi primo que crecimos con él. Pues yo conozco a mi primo quién era y él también me conoce a mí. Pero yo vengo y como empieza, el hermano fulano, el primo del hermano Carlitos Lobos, y como a veces me dio envidioso uno, ¿va? Empieza, no, ese, pero empieza a decir como si hoy fuera, pero era. Pero entonces cuando uno empieza a decir esas maldades, es peligroso, hermano. Porque mira, ahí dice, porque han sido humillados los que procuran mi mal. Los que dejemos de hacerle mal a los hermanos. Dejemos de hacerle mal a los hermanos. Se lo suplico, hermano. Porque yo no lo veo. Pero Dios sí lo ve. Aquí está. Y usted sabe que es ser malo. Y una de las cosas es, con la lengua uno puede destruir, hermano. Pero de una vez destruir la imagen de una persona. Tal vez hasta ministro iba a ser, pero una sola persona bastó para que en esa congregación esa persona no se pueda levantar. Esa es una maldad. Porque no le cae bien. Está peleando contra Dios. No le cae bien a esa persona, por eso de alguna manera usted se encarga de destruirlo para que esa persona no pueda surgir en una congregación. Esa es una maldad y cuando se aparezca el Señor va a estar avergonzado y se va a apartar. Se lo estoy diciendo con tiempo. Esa mala costumbre que se tiene es gravísimo. Mucha gente lo practica. Y los ve cantando y los ve adorando y que una carita dulce, pero cuando se ponen agrios, hacen un daño que le van a hacer daño a alguien, pero ellos lo que les espera. Lo más duro que les va a esperar es cuando aparezca el príncipe, que aparezca el Señor, hermano, haber trabajado y no recibir nada. Y que en lugar de, cuando lo vea uno, hermano, es que el resplandor, su presencia, mire, ¿cómo cree que se sintió aquel hombre, ¿cómo se llamaba? El que llegó que fue a su casa el Señor. Zaqueo, chaparrito ese. ¿Usted cree que no se sonrojó? Y la vergüenza que sintió. El Señor se podía ver, oh, qué bonita tu casa, que la tienes bien equipada, ¿va? No, Señor, lo hizo hablar la vergüenza. ¿O no? Ahí no dice. Pero ¿y por qué habló? ¿Y por qué dijo lo que el Señor ya sabía? Porque él pudo ver que el Señor sabía. Su presencia. Pero esta era una oportunidad. Para que llegara, fíjese, para que llegara la salvación. Pero cuando regrese el Señor, no va a venir por salvación, sino viene por casamiento, a traerse todos los salvos. Entonces, esos salvos, si están mal, lo que va a pasar es que si hacen mal a su prójimo, van a salir avergonzados. No se van a poder acercar. Hermano, venga, aquí está el Señor. Sí, él no se puede acercar. ¿Y eso qué tiene? Pues y no le pasó que 8 días después apareció el apóstol.
el incrédulo. Hermano, fue otro que Tomás, que siempre, que cuando alguien no cree, se le dice puro Tomás, ¿va? Pero no es cualquier cosa decir eso. Pero, ¿qué le pasó? Mire, cuando le dijo delante de los que, ahí estaba Judas. Digo, ven, ya oí lo que dijiste, palpa mis heridas, toca, lo hizo tocar, hermano. Y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, no seas incrédulo, sé creyente, le dijo. Hermano, delante. Ahí lo avergonzó el Señor. ¿En qué? Cuando apareció. Y dice, y cuando aparezca el Señor. Pero fíjense, pero ahí no venía, ahí venía dándole oportunidad. Pero fíjense, dice, pero ya vio, hermano, que el Señor, qué buena gente, pero se perdió 8 días de incrédulo. Pero 8 días es una semana de estar con Dios en la tierra. No es lo mismo que con Jesucristo. Ahí había resucitado, ahí era Dios caminando en la tierra, porque Jesucristo es Dios. Entonces, si la dimensión se la perdió, ¿qué no diría? Dice que les dio mandamientos que no quedaron escritos, que eran para ellos. ¿Cuántas instrucciones? Les dio instrucciones, les dio mandamientos que él no pudo oír, que no pudo disfrutar. Hermano, si al Señor es de deleitarse. No dijeron pues lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado concerniente al Señor. Hermano, tenían esas dimensiones, las podían decir ellos, la experiencia que habían tenido cuando el Señor ya no estaba. Ellos podían decir, nosotros lo palpamos, ¿sabe qué es contemplar? Con el alma. Uno contempla, uno mira con los ojos, pero con el alma. Por ejemplo, un amanecer allá en la playa, hermano, cuando va saliendo el sol, va, wow, dice los ojos, pero el alma, ¡ay, qué lindo! Lo que ha hecho Dios, el alma está contemplando. Fíjense, qué interesante es eso, hermano. Entonces, llevamos 2, donde podemos ser avergonzados. Y este es el que podemos ser avergonzados y humillados, dice. Los que procuran hacer mal. Sigamos. Isaías 41:11. He aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarán a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra y te dice, no temas, yo te ayudaré. Mira, hermano, yo he visto eso en mi vida. Lo he visto en mi vida secular, lo he visto en mi crecer, en mi crecimiento, y lo he visto en la iglesia acá. Yo no sé si usted le conté, pero en uno de esos, del año pasado, en la pandemia, antes de la pandemia, un domingo una de nuestras ovejitas, una hermana, tuvo un encuentro con un hombre afuera de la iglesia. Y le dijo, esto más o menos me acuerdo cómo me dijo ella. Me dijo, dile a quien corresponde, algo así, lo que quiero que digas, que me perdone o que nos perdone. Porque nosotros le hemos hecho un gran mal a esta iglesia. Me ha venido un gran mal, dijo. Y el hombre estaba casi llorando y le dice ella, entra que el Señor perdona y todo. No, es que tú no sabes de qué mal te estoy hablando. ¿Se puede imaginar, hermano? O sea, ese no lo conocíamos. O sea, ¿quién lo avergonzó? Dios, alguien lo mandó de los que sí nos conocían. Y hay muchos que todavía les va a pasar eso, hermano. Que se enojaron sin causa. Los que se enojan sin causa contra la autoridad van a ser avergonzados, porque el diablo los empujó. Y como no saben cómo frenar, les gusta hacer mal, difamar la iglesia, difamar el ministerio. Esos van a ser avergonzados en su venida. No van a tener comunión con el Señor. Y si es sin causa, es peor. Porque de todas maneras no lo mandaron, porque no lo pusieron de juez. Pero el enojo de su corazón de que se le haya descubierto sus maldades es tanto que como ya las tinieblas lo cegaron. Solo maldades fabricaba y hasta contrataba gente para que nos haga mal. No nos pudieron hacer mal,
ni nos van a poder hacer nada. A menos que nosotros, y ninguna maldición, ni hechizo, ni arma forjada, ni lengua va a poder contra nosotros. Y no estoy hablando solamente de mí, sino de cualquiera de ustedes, amados hermanos. No van a poder en su trabajo, hermano. Yo vi eso muchas veces, hermano, que se levantaba furioso sin hacerles nada. Pero ¿sabe qué era? Que podían percibir mi espíritu. ¿Y sabe cuándo más se enfurecieron conmigo? Cuando yo no quise celebrar con ellos las fiestas. Hermano, era como si les hubieran maltratado a la familia. Pero una cosa decía, no entiendo por qué tiene que ser el diablo. Que si ni yo soy importante y si no llego, ¿qué? No, yo quería que estuviera ahí. Y mira, llega, y aunque no tomes, y aunque no, pero me querían tener ahí. Entonces digo yo, eso tiene algo escondido. Esas fiestas tienen algo escondido. ¿Por qué a mí precisamente me querían tener ahí? Pues menos quería estar, hermano. Porque sabía que algo estaba escondido en esas fiestas. Hay gente, hermano, que cada vez, cada fin de año, cae en eso por un bocado de comida, hermano. No, es que, vieras qué buena comida van a dar en la compañía, pero hermano, y no le da al Señor buena comida para comer en su casa. Es que como la regala, y no le regala a Dios todo el año, pues. Y ir uno a contaminarse, y felices ellos de verlo a uno ahí, pero derrotado, igual que ellos. Votó su fe, votó lo que sostenía, y ellos ya vieron, yo sabía que sí le gusta. Y es buscando cómo ver lo que hasta involucrarlo. Te tomaste es un vinito, así como el que tomas en la Santa Cena, pero ya es un vasote, ¿va? Y dice aquel sí, y ya atarantado, sigue con el chavo, y ya empieza a hablar charaz. Charaz es una palabra hebrea. Pero hermano, dígame usted si soy un mentiroso. Dígame si usted no ha tenido que pasar eso. ¿O cuántas veces ha caído? Y espero que esta vez no vuelva a caer. Si tengamos carácter, porque una de esas va a aparecer el Señor. Y hermano, por una copa de vino, por un por un plato de comida. No, hermano. Es lo que Dios nos ha dado, tesoros. Vale más que todo eso, que todos juntos. Démosle el valor que tiene. No porque nosotros le demos el valor, va a tener valor algo, sino porque nosotros sabemos lo que vale. Hermano, mire, un diamante. Puede ser un vidrio, puede ser un circonio. Para usted y para mí, pero para aquellos que se ponen un lentecito, esos saben cuál es el mejor. De más quilates, más limpio y todo. Nosotros ni sabemos si lo cortaron amigos, es un vidrio que se consiguieron por ahí. Y como brilla uno, que se lo cree. Pero los expertos, tenemos que ser expertos. Conocer lo que es Dios y lo que Él tiene para nosotros. No que nos engañen, hermano. Entonces, fíjense, los que se enojan contra nosotros. Ahora apliquémoslo al revés. Fíjense, no solamente van a ser avergonzados, sino van a ser humillados. Qué interesante, hermano. Y abajo termina, no temas, yo te ayudaré, dice el Señor. y dice los que buscan reñir contigo. Es que hay gente que busca reñir. Ya se preparan, va. Ya sé qué le voy a decir al pastor. Y se lo voy a decir delante de todos, para avergonzarlo y para que, y ahí se lo dicen a uno. Y uno ve la mala intención. Dice, bueno, pues va a ser difícil la cosa para esta persona. No, hermano. Si las autoridades fueron puestas por Dios, todas las autoridades, los padres, usted que es papá, fue puesto por Dios. No crea que solamente estoy hablando de mí. Esto es importante entenderlo. Fíjese, pues, Isaías 66:5. Escuchad la palabra de Jehová, vosotros los que tembláis ante su palabra. No hay muchos que tiemblan ante su palabra, hermano. Perdón, esos son contados con los dedos de la mano. Vuestros hermanos que os aborrecen, aquí hablan ya de hermanos. Vuestros hermanos, dice, escuchad la palabra de Jehová, vosotros los que tembláis ante su palabra. Entonces, si usted tiembla delante de su palabra, escuche la palabra del Señor, lo que le va a decir ahorita. Vuestros hermanos que os aborrecen y os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, Jehová sea glorificado y veamos vuestra alegría. Pero ellos serán avergonzados, como burlándose. Pero aquí dice, pero ellos serán avergonzados. ¿Quiénes son? Los hermanos, aquí dice,
Vuestros hermanos que os aborrecen. Y acuérdense que la palabra aborrecer no es como nosotros creemos que es. En la Biblia es amar menos. Y por amar menos estamos aborreciendo y entramos en esa calidad. Ok, sigamos. Ya me queda nada, me queda un poquito. Primera de Pedro 3:16. Tened buena conciencia para que en lo que hablan mal, para los que hablan mal, sean avergonzados. Los que se burlan de vuestra buena manera de vivir en Cristo. Esto es lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Quiénes se van a burlar de su buena manera de vivir en Cristo? Ay, pues, ¿y qué tiene un arbolito? ¿Y qué tienen las lucecitas y los niños, pues? Ya usted, bueno, sí, va, pues voy a seguirle la onda a esto. No, ¿por qué le va a seguir la onda? Si usted tiene buenos principios, porque fíjese, dice, se burlan de vuestra manera de vivir en Cristo. Usted no dice malas palabras. Allá llegó el aleluya. Allá llegó el pandereta. y se burlan, hermano. A las muchachas que llegan bien arregladitas, recataditas, ¿verdad? No como las que llegan enseñando todo, hermano. Porque a veces no se sabe quién es una cristiana y quién no es una cristiana. Aunque la ropa no hace al monje, dice, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios le dice a uno, ya no es tiempo que andes así. ¿Qué estás haciendo? ¿Enseñando qué? Principalmente si alguien es casado, mucho menos, hermano. Perdone, pero así es. Así, esa es la verdad. Entonces, ay, hermano, no es legalismo. Perdone, no es legalismo. Dice que nosotros nos vistamos decorosamente. Eso decoroso no quiere decir elegante. Con decoro quiere decir con sabernos proteger, hermano. Bueno, esa es otra cosa. Pero fíjese, dice, serán avergonzados los que se burlan de vuestra manera de vivir en Cristo. Quiere decir que si se burlan porque hace lo bueno, alégrese, no se ponga triste. No trate de que no deje que ellos lo jalen a usted, sino usted conquístelos. Porque mucha gente se los llevan ellos. Los malos se los llevan, los que no conocen al Señor. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermano, este versículo, de veras que leerlo cuesta entenderlo. Vivirlo es peor. Hay momentos, hermano, que tú estás viviendo esta palabra, porque es mejor que padezcas haciendo el bien. Un ejemplo de alguien que estaba padeciendo haciendo el bien, ¿no se le ocurre? José de Egipto. Él estaba padeciendo en la cárcel por hacer el bien. Y eso es lo que cuesta entender. Si la voluntad, y dice, si la voluntad de Dios es esa, o sea, puede ser la voluntad de Dios que sufras mostrando el evangelio con tu propia persona. Y que calladito, dice el apóstol, te dé más fe. Y no hablando y diciendo un montón de cosas, no, callado. Quejándose con todo el mundo. Ya vio lo que me hizo el fulano, ya vio lo que el pastor decidió. Y cállese. ¿No querrá Dios darte una gloria por quedarte callado? Este es un versículo fulminante, el 16 y el 17. Se van a burlar por vivir de una manera agradable a Dios. O se pueden burlar por hacer ridículos habiendo dicho que éramos cristianos. Por ejemplo, hermano, porque así hay unos, va, tráigamelo para ahorita, explíquemelo ahorita, se lo explico ahorita. Sansón, lleno, desde que empezó, vino el Espíritu Santo sobre él, vino con poder. Y miren, ¿sabe qué dijeron? Después de haberle sacado los ojos. Ya después que le sacan los ojos a uno, quiere decir, después de que ya no mira. Dice, ahora tráiganlo para que nos divierta. Entonces aquel que era para defender al pueblo, ahora se convirtió en un payaso para el pueblo. ¡Ajá! Mírenlo, miren cómo baila. Y miren ya vieron que ya lleva 3 cervezas. Ya vieron que, miren, y no trajo a la esposa y ya anda con la secretaria acercándose. Están viéndolo y se están burlando. ¿Por qué? Se descuidó, hermano.
Mire, la gente hace como que no mira. Si en la iglesia es así, que en la calle es peor. Los compañeros de trabajo, va a verlo. Ya es como platica con fulanita. Y que no sé qué, y que no sé cuánto, y hasta que lo difaman. No, que es hermanito, pues. Y se burla. Pero dice que si se burlan y padecemos, porque Dios así lo permite, ay, hermano, eso es otra cosa. Tenemos que tener discernimiento. Jeremías 20:11, pero Jehová está conmigo como poderoso Adalid. Otro dice, como poderoso gigante. Por eso los que me persiguen tropezarán y no van a prevalecer, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua afrenta que jamás será olvidada. Hermano, perseguir. Jala. Hermano, eso es terrible. Hay gente que persigue a los demás para ver cuándo caen. Aquí aplica lo de tu lado. Si alguien te persigue, va a ser avergonzado y va a caer. Pero si tú eres el que persigues, uy, es terrible. No por eso nos dan a nosotros amnistía en esta patria, en este lugar. Cuando nos empiezan a perseguir en nuestro país por algo que hicimos o por algo que dijeron que hicimos y no hicimos, tenemos que movernos. Porque si no, es una persecución, hermano, que uno anda con miedo. Llega a la noche y se entristece, se levanta de temprano y si es oscuro, mira si no lo están esperando. Esa es una persecución. Y a veces en la iglesia se dan las persecuciones también, viendo en qué falla. Pero al que persigue, uy, hermano, aquí lo dice, uy, al que lo persigue a usted. Ay de aquel que lo persigue a usted, hermano. Dios se va a levantar contra esa persona, pero ¿sabe qué me llama la atención? Dice que jamás será olvidado que esa afrenta. Que se escriba eso, que nunca va a ser olvidado. Quiere decir que queda escrito. Queda récord. O sea, es una ofensa, es algo grave perseguir a alguien. No tengo tiempo para explicarle, pero estoy teniendo una idea que perseguir es bien difícil, es bien serio. Yo creo que ya se me fue el tiempo. Termino con Romanos 9:33. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que crea en él no será avergonzado. Ese es Cristo. Ese es Cristo, esa es la piedra de toque. Pero dice ahí, el que crea en él no será avergonzado. Entonces, mire hermano, una de las cosas que nos va a ayudar, esto ya es algo que debemos de aprender. Si usted cree en él, nunca va a ser avergonzado, porque nunca va a hacer nada de lo que hablamos. Porque eso fue lo que le pasó a Tomás, no creyó. Hermano, ¿cuántas veces, haga una cuenta en una concordancia, cuántas veces el Señor les dijo a los discípulos que era necesario que él iba a padecer, que él iba a ir a la cruz, que él iba a morir? Hermanos, no le pusieron atención, no lo creyeron, no lo deseaban. Cuando vino, colapsaron, que estaban encerrados, hermanos, con 2, 3 trancas, tenían miedo por los judíos, tenían miedo por los romanos. El único que estaba allá eran las Marías y Juan, en la cruz, ahí debajo de la cruz, con el peligro, porque ellos estaban diciendo estamos con él, pero aquellos se desaparecieron. Interesante, ¿verdad, hermano? No estar cuando debe estar es triste. Es triste, hermano. No estar cuando debe estar. Entiéndame lo que les estoy diciendo. Mire, hay servicios que nosotros nos hemos perdido, que ahí debíamos de haber estado, y la invitación era para todos, pero no llegaban. No llegaban. Ya tenían sus días, los miércoles unos cuantos, los viernes otro poquito tantito, y los domingos pues solo Santa Cena un montón. Tremendo, hermano. Hay que cambiar eso. Porque lo que Dios ministra o lo que Dios dice en un momento determinado, tal vez ya no lo vuelves a oír. Y te lo puede decir hasta un niño, no precisamente el pastor. Pero ya no te lo repite. Algo que tú necesitabas oír para cambiar. Y si ese día llega.
nos vamos a apartar avergonzados. Interesante. Hay que meditar. Hay que meditar en esto, amado hermano, porque esto es serio. Mire cómo dice. Y termino. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados. ¿Cuándo? En su venida. En su venida. ¿Y qué es lo que está esperando usted? La venida del Señor. Y ya de último se va a apartar. Porque no supo apartarse usted de lo que tenía que apartarse para estar juntamente con Él. Entonces, quiere decir que hay cosas que nos van a apartar. Y a medida que de cosas que tengamos, nos vamos a ir distanciando. El mismo mal nos va a hacer que nos distanciemos más, porque va a ser mala vergüenza. Hay tiempo. Eso es lo bueno, hay tiempo. Oremos. Digámosle al Señor que Él nos fortalezca, que nos haga ver, por lo menos, mire, puede volver a oírlo, gracias a Dios que ha grabado. Tome nota y ábrele a su corazón si no es usted una persona de las que menciona la Biblia. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Primeramente, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, por tu exhortación, por tu enseñanza, Señor, en tiempo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra alma no se rebele contra tu palabra, Señor, que sea una alma, Señor, que pueda recibir las reprimendas, los consejos, las llamadas de atención, siempre y cuando que sea verdaderamente que nos están señalando una falta, Señor, y que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, extirpar, Señor, la rebeldía de nuestra alma, Señor, o creer que no somos y somos. Ayúdanos a escudriñar, Padre bendito Dios, cuántas veces tal vez tomamos la Santa Cena sin sabernos escudriñar, Padre. Porque cada vez que oímos tu palabra, deberíamos cada uno escudriñarnos y decir, Señor, ¿no será que yo soy uno de esos? Que el Señor nos ayude, amado hermano. Acuérdese de esta palabra. Se la van a recordar en aquel día. Si la obedeció y trabajó, se la va a recordar para bien, y si no, tristemente se va a recordar que el Señor se lo dijo. Y así cada mensaje lleva una idea, y es que cambiemos antes de, para que cuando aparezca Él podamos correr, podemos acercarnos con confianza, porque no lo estamos viendo por primera vez, sino lo hemos estado viendo que por los ojos de la fe nos van a permitir verlo, palparlo. Y dice la Biblia que seremos como Él es. Fíjense qué interesante, hermano. O sea, Él está formando su imagen en nosotros. Bendice a tu pueblo esta noche, Señor. Que podamos reposar, descansar esta noche, Señor. Que podamos entrar en el reposo tuyo, Señor. Que haya paz sobre cada casa, hermano, sobre cada